Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Igualmente para todos. Qué bueno que estén aquí. Cerca esta luz ando. No sé si de aquí un ratico que oscurezca se va a ver muy oscuro, pero por los momentos vamos a tenerlo así. Hey, le doy a admitir a Keila y no admite. Admitir. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Estamos 25, es decir, aforo completo, la sala llena. Bien, permíteme compartir pantalla. Ya voy para borrar unas cosas que están previamente aquí. Ok, y compartimos pantalla. Y nos venimos para acá. Minimizamos aquí. Y esto me gusta más pequeño. Ok, vamos a retomar lo que estábamos viendo en la efímera clase de anteayer, de ayer, el lunes. Ok, estábamos considerando un péndulo de longitud L masita M aquí. Este cuerpo tiene longitud L y habíamos quedado en varias cosas. Primero, que los parámetros físicos relevantes son la longitud de la cuerda, es decir, que si uno altera la longitud de la cuerda, el comportamiento de este péndulo va a ser distinto. Que si uno lograra alterar la gravedad, porque este es un fenómeno gravitacional y sobre esta partícula está actuando la fuerza de la gravedad, esta es la aceleración de gravedad. Entonces este es un fenómeno gravitacional, es decir, el péndulo oscila porque hay gravedad. Si no hubiera gravedad, o se queda quieto, o si yo le doy un empujoncito para que oscile, él va a seguir, porque nada lo frena y va a comenzar a dar vueltas. ¿Okay? Eso por una parte. Además, habíamos quedado en que lo natural es que si esto regresa y comienza a oscilar porque hay gravedad, el periodo debe estar, por razones dimensionales, debe ser igual a la raíz cuadrada de G entre L. Por lo menos vamos a ser cautelosos y a decir que el periodo debía ser, por razones dimensionales, proporcional a esto. ¿Qué significa proporcional? Que es una constante por esto. ¿Cuál constante? No sabemos. Con argumentos dimensionales uno no puede determinar, obviamente, el valor de constantes adimensionales. Eso puede tener
un número pi aquí, 2/5, 3/7, qué sé yo, depende de lo que diga la física. Dimensionalmente esto que está aquí es correcto, porque si ustedes lo analizan, la raíz cuadrada de metros sobre segundo al cuadrado sobre metros ya voy, L sobre G, me confundí. L sobre G. Esto que está aquí tiene, el lado derecho tiene unidades de segundos igual que el lado izquierdo. Ok. ¿Cómo se hace para determinar bien? Si yo quiero una ecuación de movimiento, yo tengo que designar primero cuál es la variable que yo quiero describir. Y la variable natural que uno quiere describir aquí es el ángulo. Recordemos que ese péndulo oscila en un plano. Él hace esto. Él no hace esto. Él hace esto. Parejito. Como él hace eso, él, a pesar de que sube y baja, de que va para la izquierda y va para la derecha y sube y baja, él no se está moviendo de manera independiente en las dos direcciones. Yo tengo una sola variable necesaria, que es el ángulo, simplemente porque la distancia que hay del origen a la partícula está fija. ¿Okay? X cuadrado más Y cuadrado, si llaman a X y Y un sistema de coordenadas apropiado aquí cartesiano, X cuadrado más Y cuadrado es igual a L al cuadrado. De modo que, o lo que estoy diciendo es que si ustedes ponen un sistema de coordenadas aquí, así, ponen un eje Y aquí y un eje X aquí y llaman a esto Y y a esto X, entonces esta partícula se está moviendo en el plano XY, está claro, pero su coordenada X, esto, es decir, esto, al cuadrado, más su coordenada Y al cuadrado, es igual a la longitud de la cuerda elevada al cuadrado. L es la hipotenusa de un triángulo que tiene a este lado como X y a este lado como Y. Voy a quitar todas esas cosas feas que escribí ahí. Okay. Entonces, X y Y no son independientes. Si yo doy X, con esta ecuación determino Y. Y si doy Y, determino X. ¿Sí? Esto lo que está ilustrando es que el sistema de coordenadas cartesiano no es apropiado. ¿Por qué no es apropiado? Porque el sistema de coordenadas cartesiano es apropiado para cosas rectas. ¿Sí? Y incluso para un cuerpo, una masa sometida a un resorte, porque está haciendo esto. Es un eje X, de hecho lo llamamos eje X. En cambio esto está oscilando, está describiendo un arco de círculo. Como está describiendo un arco de círculo, el sistema físico no tiene la simetría natural del sistema de coordenadas cartesiano. Entonces yo me voy a olvidar de esto y darme cuenta de que lo que está haciendo mi sistema físico es cambiando de ángulo aquí, y que el ángulo es la coordenada que debe identificar la posición de mi sistema. Esto está aquí, el ángulo. Si a mí me dicen el ángulo, yo sé dónde está. Como cada vez que uno elige un sistema de coordenadas, uno tiene que decir para dónde aumenta ese sistema de coordenadas, cuál es el cero, cuál es el origen. Ya. Bueno, el origen es cuando la partícula está aquí. Es decir, el ángulo cero es cuando mi partícula está aquí. Ángulos positivos hacia acá. Ángulos negativos hacia acá. Clarito. Es una convención. Igualito que cuando dijimos que mi resorte se mueve a lo largo de esta dirección. ¿Sí? Yo voy a elegir este punto. Como cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido, elijo números positivos para acá
y números negativos para acá. ¿Por qué? Porque sí. No hay otra razón que porque sí. Por conveniencia. Entonces aquí yo digo que mi ángulo, que es el equivalente a mi coordenada, crece en esta dirección, crece de este lado y decrece de este lado. Ok, y ahora yo tengo que escribir mi segunda ley de Newton. Mi segunda ley de Newton se escribe así. Masa por aceleración es igual a la fuerza. Ok. Si quieren, vamos a escribirla de manera formal así. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre mi sistema? Bueno, ciertamente T más mg. Pueden obviar ahora este lado y escribir para que luzca bonito. Ya. Masa por aceleración es igual a la fuerza, y la fuerza es la fuerza de tensión y el peso. No hay más fuerzas. Solamente está la tierra allá abajo que la ala con esta fuerza y está la cuerda que la ala en esta dirección. La dirección del peso nunca va cambiando, siempre es vertical hacia abajo, mientras que la dirección de la tensión cambia según vaya la cuerda. La tensión está dirigida siempre a lo largo de la cuerda. La tensión va así. Entonces la tensión aquí va así. Cuando mi partícula está aquí, la tensión es hacia arriba y el peso hacia abajo. Ahí tienen la misma dirección, una para arriba y una para abajo. Cuando mi partícula está de este lado, la tensión va en esta dirección. El peso siempre va en la misma. Bien. Ahora yo quiero aplicar que este es el ángulo que a mí me interesa. Si este es el ángulo que a mí me interesa, vean bien el sistema de coordenadas que voy a elegir. El sistema de coordenadas que yo voy a elegir es así. La trayectoria de mi partícula es un círculo. Que mi partícula realmente lo que hace es esto. Y viene. Okay. Entonces yo voy a elegir un sistema de coordenadas muy curioso, pero que conviene detenerse un momentico en él. Uno de los ejes va a ser este, el longitudinal. Mi sistema de coordenadas lo estoy dibujando en negro. Y el otro eje es así. Un eje está en esta dirección y el otro eje está en la dirección perpendicular a la tensión. Vean, un sistema de coordenadas perpendicular. Uno es el eje verde, si quieren, el eje de la cuerda, y el otro es el eje rojo que va cambiando, la tangente al eje rojo. Okay. Mi partícula está aquí y mi partícula hace exactamente esto. Cuando mi partícula hace eso, la distancia al origen siempre es la misma, L. Entonces ella, en esta dirección, no hay aceleración. Quiere decir que en la dirección longitudinal, voy a llamar dirección longitudinal la dirección de la cuerda. Longitudinalmente, mi aceleración vale 0. Masa por aceleración longitudinal es igual a la tensión, que la tensión está todo el tiempo en la dirección positiva longitudinal, menos mg por coseno de este ángulo, que es este mismo teta, por supuesto. Necesito saber si todo está bien hasta ahorita. Muchachos, cuéntenme. A ver, los veo. Cuéntenme. ¿Qué he dicho que no esté totalmente claro? Todo bien, profe. ¿Seguro? Profe, ¿el último podría repetir?
repetir lo del mg coseno? Ok, voy. Ok, fíjate. Yo defino el ángulo θ como el ángulo que hay entre la cuerda, donde está mi partícula, y la vertical. Ese es por definición mi ángulo θ. ¿Okay? Si yo conozco el ángulo, yo sé dónde está mi partícula, porque bueno, ese ángulo hasta cuando barra la longitud L. Entonces, mi partícula está aquí. Si estuviera a 0 grados, estuviera aquí. Si estuviera a menos 10 grados, estuviera aquí. Si estuviera a menos 90 grados, estuviera aquí. ¿Ok? Entonces, a mí me basta definir el ángulo. Este ángulo y este ángulo son el mismo. ¿Por qué? Porque el ángulo θ es entre la vertical y la línea verde. Y este ángulo θ está entre la vertical, porque la gravedad es vertical, y la continuación de mi línea θ. Está clarito que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, como en esta dirección no hay aceleración, tampoco hay fuerzas. Es decir, que la tensión se ve compensada por la componente de G en esta dirección, que es este vector que va de aquí a aquí. Ese mata a a T. ¿Y cuánto vale ese vector? Vale mg multiplicado por el coseno de este ángulo, porque este lado es el lado adyacente al ángulo. Y por tanto obtengo esto. De todos modos, esta ecuación no sirve para nada. Esto es verdad, pero no sirve para nada. Es totalmente inútil. ¿Quedó más o menos clara tu pregunta? Sí, profe. Ok, ahora voy con eso es lo que dice la ecuación longitudinal, que la aceleración es cero y por tanto la tensión es muerta, es cancelada, es compensada por la componente de la gravedad. Entonces, para no hacer otro dibujo, permítame borrar aquí mismito. Ok, en cambio longitudinalmente, tangencialmente. Mi movimiento es tangencial. Mi movimiento nunca es en esta dirección, siempre es así. ¿Okay? Y se llama tangencial porque localmente el movimiento, la velocidad de la partícula es tangente a la trayectoria. Eso ocurre siempre. Eso ocurre siempre. Solamente que ahora yo quiero elegir esa dirección como la valía. Entonces vean, masa por aceleración tangencial es igual a la fuerza tangencial. La tensión es perpendicular a la tangencial. La tensión es perpendicular a la tangente. Entonces la única fuerza que tiene una componente en la dirección tangencial es la gravedad. ¿Y cuál es la componente? La componente tangencial es la proyección de este vector en esta dirección. Esta. Esto es la componente de la aceleración en la dirección tangencial. Aquí, esa componente es horizontal. Aquí es así. Es siempre tangente a la trayectoria. ¿Y cuánto vale? Vale. Ya le voy a poner el signo adecuado, pero por los momentos, déjame decirlo, es la gravedad m por g multiplicada por el seno, porque este que está aquí, vean, este vectorcito verde es este vectorcito verde que está aquí, y es el lado opuesto a este ángulo, por tanto es por el seno de θ. Ahora bien, como yo elegí el ángulo creciente hacia allá, este ángulo es de 30, este es de 40, este es de 50, el ángulo crece hacia acá. Esta componente apunta en la dirección contraria, por tanto es negativo. Por tanto, esto tiene que tener un signo menos aquí. Vean, si yo aíslo mi sistema de coordenadas, para que lo vean, mi sistema de coordenadas es así, en ese sitio donde está más o menos. Así.
y así. Esta es la dirección positiva. Esta es la dirección negativa. Como mi gravedad, no lo quiero en este color, como la fuerza de gravedad va así, el pedazo que está aquí es la componente, ¿okay? Este es el ángulo θ, es este pedazo que va aquí, ¿okay? Y este pedazo es el cateto opuesto. Este pedazo es seno de θ multiplicado por mg y apuntando hacia la izquierda, y por eso el signo menos. Claro. Para que lo vean físicamente, esa es la manera geométrica de verlo. Para que lo vean físicamente, cuando mi partícula está aquí, la gravedad quiere que el cuerpo coja para este lado, se devuelva. ¿Sí? Así él esté subiendo para allá. Si mi partícula está en la región de θ positivo, ella quiere desacelerarlo, lo frena. Cuando mi partícula está aquí, ni lo frena ni lo acelera. Cuando mi partícula está aquí, la gravedad va así en la dirección tangencial, lo hará acá. De modo que cuando θ es negativo, esta es la región de θ negativos. ¿Okay? La gravedad quiere que vuelva a este lugar. Es decir, la gravedad va, la componente de la gravedad apunta en esta dirección. Y por tanto tiene componente positiva. La componente es positiva cuando el ángulo es negativo. Y aquí la componente es negativa cuando el ángulo es positivo. ¿Está claro? Y por tanto, esta región. Vean, ¿qué pasa si el ángulo es negativo aquí? Imagínense un ángulo negativo. Como el seno de un ángulo negativo es negativo, va a quedar positivo. Quiere decir que cuando θ es negativo, la componente tangencial de la gravedad, ¿cómo lo escribimos? La componente de la gravedad tangencial es positiva y viceversa. Y viceversa. Este es el vector gravedad, su componente a lo largo de esta dirección. Entonces, cuando él está de este lado, la gravedad quiere que vaya para acá. Cuando él esté de este lado, la gravedad quiere que él vaya para acá. Y por eso es que se devuelve. ¿Okay? En eso se parece bastante al resorte. Recuerden que el resorte, cuando estaba en X positivo, está estirado, apunta para acá. Independientemente de que el movimiento del cuerpo sea hasta allá, pero se va frenando. Aquí también. Cuando el cuerpo está aquí, la gravedad no hace nada, absolutamente nada, porque la tensión y la gravedad se matan. Pero ella se viene moviendo. Si ustedes colocan el péndulo aquí, él no se va a mover. Si lo ponen aquí, le tienen que dar una patada para que se mueva. Cuando le dan esa patada, supóngase que para este lado, los ángulos son positivos. Pero la gravedad apunta hacia abajo, tiene una componente sobre esta curva y quiere devolverlo para acá. Así él se esté moviendo para allá, se va desacelerando y se frena, como un cuerpo que va subiendo y la gravedad apunta hacia abajo. La gravedad quiere que él regrese al lugar de origen. En cambio, cuando lo regresó, lo frenó, siguió por inercia, cuando está aquí, la gravedad quiere que él regrese aquí. Entonces, de ahí el movimiento de vaivén que tiene. Ok. Lo único que queda es... No, yo no quería una... Lo único que queda, voy a borrar un poquito esto, era una mera explicación, es obtener una expresión para la aceleración tangencial. Ok, una expresión para la aceleración tangencial. Ok, fíjense bien. Llamen este arco S. ¿Será que hacemos? Sí, voy a borrar sobre esto mismo, voy a borrar un poco. Voy a quitar todo esto de aquí.
Ok, llamen a todo este arco S. Díganme ustedes, ¿qué tiene que ver estas tres variables? S, L y teta. S, L y teta tienen uno que ver con el otro. ¿Cuál es la relación que hay entre S? Fíjense, si a mí me dan L y teta, yo sé cuánto vale S. Si a mí me dan S y teta, yo sé cuánto vale L. Si a mí me dan S y L, yo sé cuánto vale teta. Dado dos, yo siempre determino el tercero. Quiere decir que hay una fórmula que los amarra. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuánto vale S? Díganme ustedes cuánto Bueno, vale. por la longitud de la cuerda. Ajá. Vuelve a decir, porfa, que no te entendí bien. Ángulo por longitud de la cuerda. Sí, S, en estas tres variables que están aquí, S, el arco, vale L por el ángulo. ¿Okay? Medido en radianes, ojo, medido en radianes, es importante eso. ¿Okay? Porque vean, si yo doy la vuelta completa, ¿ese cuánto vale? El perímetro. ¿Y cuánto vale teta? 2pi, es decir, en radianes. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí, recordemos, teta en radianes. Ok, ¿qué pasa si yo derivo esto? Vean, S es esta cantidad. Si yo derivo S respecto del tiempo, me da cómo está cambiando esta cantidad. Pero esta cantidad es la posición, la coordenada, la partícula. Mi partícula está aquí. El hecho objetivo es que mi partícula está aquí. La manera como ella vaya recorriendo S es la derivada de S respecto de T, que es esto que está aquí. La longitud no se deriva porque la longitud es constante. Entonces, lo que está diciendo es que mi velocidad tangencial es la longitud de la cuerda. ¿Y qué nombre le darían ustedes a esta cantidad? Obviamente velocidad angular. Es el ángulo recorrido por unidad de tiempo. Teta punto es qué ángulo se recorre dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo. ¿Okay? Eso usualmente lo llaman omega. Velocidad angular. Tiene las mismas unidades de frecuencia. ¿Okay? Pero si quieren lo dejan como teta punto. No hay ningún problema. Ok, pero a mí no me interesa la velocidad tangencial, sino como medida previa para calcular la aceleración, que es S dos puntos, que es la derivada, perdón, es que estoy muy constreñido aquí. Yo lo que quiero es la aceleración tangencial. Como S es la variable tangencial, ¿sí? S, la velocidad tangencial es su derivada y la aceleración tangencial es su segunda derivada. Y eso me da L por teta dos puntos. Esto que está aquí es la aceleración tangencial. Eso es lo que yo quiero. ¿Lo que yo quiero para qué? Para meterlo aquí. Entonces yo voy a meter este resultado aquí. Pero vean bien por qué. Masa por aceleración tangencial. Esta es la aceleración tangencial. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando? Esta cantidad a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo acelera esa cantidad? Ajá, los oigo antes de escribir lo que va a dar. ¿Está claro? Estas tres ecuaciones. La primera, la verdad es que le debería de quitar el punto. Esto es geometría. Okay. Esto que está aquí es geometría. Es la relación que existe entre el arco, la longitud, esta, el radio y el ángulo. Okay. El arco es igual a la longitud por teta. Si aquí derivo me da la velocidad
es igual a L por teta punto. Y si vuelvo a derivar, la aceleración es igual a L por teta 2 puntos. Quiere decir que yo voy a llevar esto que está aquí, este valor, y lo voy a sustituir aquí. Y me va a quedar escribir aquí las dos cosas. La aceleración tangencial es L por teta 2 puntos, y mi ecuación de Newton era masa por aceleración tangencial es igual a la fuerza tangencial, que era mg seno de teta. Cuando meta esto aquí, me va a quedar lo siguiente. Antes de meterlo, vean, muy importante esto. Esta masa se simplifica con esta masa. ¿Por qué? Porque el fenómeno que yo tengo es gravitacional. No depende de la masa del cuerpo que está cayendo, así este no esté cayendo, pero este fenómeno es un fenómeno gravitacional. Los fenómenos gravitacionales no dependen de la masa que yo estoy observando, sino de la masa que le ejerce la fuerza, que es la Tierra. La masa de la Tierra está metida en esta gravedad. Lo que uno llama aceleración de gravedad, G, es la constante gravitacional de Newton por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Eso es lo que da 10. Y esa es la ley de gravitación universal. Pero bueno, para nosotros esto es 10 y ya. Ok, entonces la masa se simplifica. Da lo mismo un péndulo en el que esté oscilando una masa de 20 gramos que un péndulo de la misma longitud donde esté oscilando una masa de 5 kilos. Okay. Igual que una masa de 20 gramos cae en el vacío igual que una masa de 5 kilos. Como ellas caen en el vacío igual, ellas oscilan igual también. Ok, entonces cuando yo sustituya esto, me va a quedar esta ecuación. Escribirlo más arriba, más chiquito y más arriba. L por teta 2 puntos, que es la aceleración tangencial, es igual a menos G por el seno de teta. Y como yo lo que quiero es la aceleración angular, teta 2 puntos, la despejo. Teta 2 puntos es igual a menos G entre L por seno de teta. Y aquí está mi ecuación solicitada. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, segunda derivada, ordinaria, si no derivo respecto de otra cosa que no sea el tiempo, ¿okay? Para el ángulo teta. El ángulo aparece aquí derivado y aquí sin derivar. Aquí sin derivar y dentro de un seno, y eso tiene consecuencias importantes. Y G y L son los parámetros relevantes de mi sistema físico. Vean, insisto, la masa no es un elemento de mi sistema físico que incida en la descripción, ¿sí? No entra en la ecuación de movimiento. Por supuesto, sí entra si yo quiero calcular la energía que tiene ese péndulo, porque la energía que tiene el péndulo cuando oscile va a depender de su velocidad angular, ¿sí? Pero va a depender también de la masa. Y entonces yo no estoy diciendo que para todo tipo de efectos la masa es irrelevante. No. Para oscilar, para la descripción de la oscilación no es relevante, pero para el golpe que te da un péndulo que viene oscilando, obviamente la masa es importante. Ok. Esta es mi ecuación de movimiento. Esta ecuación de movimiento, a despecho de lo simple que luce, es una ecuación diferencial muy complicada. ¿Por qué? Porque recordemos la ecuación diferencial del resorte. La ecuación diferencial del resorte era así.
X dos puntos es igual a menos K sobre M multiplicado por X. Esta es la ecuación del resorte. Vean, masa por aceleración, pasen esta M para acá, igual que como pasamos esta L para allá, pasen esta M, y va a quedar masa por aceleración es igual a menos K por X. Es decir, la segunda ley de Newton con una fuerza elástica, la fuerza de Hooke. Pero bueno, pásenla para acá para ponerla en total similitud con X. Variable relevante para el resorte, X. Cuando el resorte está ni estirado ni comprimido. Variable relevante para el péndulo, teta. Cuando teta está en reposito y el péndulo se queda ahí, eso marca el origen, igualito que cuando mi resorte no está ni estirado ni comprimido. Eso marca el cero de mi eje. Luego, aceleración de mi variable, aceleración de mi variable. ¿Sí? O de mi masa, aceleración angular en este caso, aceleración lineal en este caso. Luego el signo de igual, luego un signo menos. Luego, par de parámetros que tienen que ver con el sistema, par de parámetros que tienen que ver con el sistema. ¿Sí? Toda mi analogía va resultando precisa. Eso no importa que para el resorte los parámetros relevantes sean la constante del resorte y la masa, y que para el péndulo las constantes relevantes sean la gravedad y L. Son sistemas físicos diferentes, pero hay una tremenda analogía hasta ahora en la descripción. ¿De acuerdo? La repito. Mi coordenada natural para el resorte es la variable lineal X. La coordenada natural de mi péndulo es la coordenada angular teta. Lo que me interesa, mi ecuación de movimiento tiene segunda derivada respecto de teta y aquí segunda derivada respecto de X. La aceleración lineal y la aceleración angular. Luego un signo igual, signo igual. Luego un signo menos, signo menos. Luego parámetros relevantes de mi sistema, gravedad y L. Ya sabemos que la masa no. Parámetros relevantes de mi sistema físico, K y M. Y ahora viene la variable seno de teta en el caso del péndulo y X en el caso del resorte. Las dos ecuaciones fueran idénticas si aquí la variable teta no estuviera dentro de un seno, pero es el seno. Y el seno es una función complicada. Esta función de aquí, que está aquí, es también una ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, lineal, porque la X está aquí elevado a la 1. Y aquí metida dentro de una derivada que actúa linealmente. Aquí la teta está metida dentro de una derivada, segunda derivada, que actúa linealmente. Pero aquí la teta está metida dentro de una función que es no lineal. El X carece así. La función X es así, como ustedes saben. Mientras que la función seno es una función así, complicada. A veces sube, a veces baja, a veces llega a un mínimo, llega a un máximo. Entonces, esta es una función no lineal y las ecuaciones diferenciales no lineales son difíciles de integrar. Esta es fácil hallarle la solución. Ok. Eso hace que el movimiento descrito por esta ecuación, mi péndulo, mi ecuación exacta, precisa, descrito por esta ecuación, no sea un movimiento armónico simple. No lo es. Esto no es un movimiento armónico simple. Warning, advertencia. Lo que los libros llaman más. Pero esto siempre me ha sonado a mí a nombre de partido político. En muchos países hay un más, movimiento al socialismo o cualquier. Okay. Esto no es movimiento armónico simple. Quiere decir que esta ecuación no refleja la característica fundamental que refleja la del resorte, y es que oscilaciones pequeñas u oscilaciones grandes ocurren con el mismo periodo.
Eso que yo he insistido en diversas ocasiones, que si yo tengo, en muchas ocasiones, porque es algo que tiende a confundirlo a ustedes, que si yo tengo un resorte aquí, y tengo un resorte aquí, igualito, constante K, masa M igualito, pero a este le doy una patada grande y lo pongo a moverse desde aquí hasta aquí. Mientras que a este le doy una patadita chiquita y lo pongo a moverse desde aquí hasta aquí. Y este grande. ¿Okay? Y uno pregunta por el periodo de este movimiento y por el periodo de este. Y resulta que es exactamente el mismo. ¿Okay? Porque el periodo es 2pi entre la frecuencia y la frecuencia es la raíz de K sobre M. Entonces me queda aquí M sobre K, le di la vuelta aquí. Entonces vean que en el periodo no hay nada que refleje la amplitud. El periodo de un resorte depende del tamaño de la masa que tenga amarrado y del resorte. Mientras más fuerte sea el resorte, más grande la constante K, ala más rápido y el periodo es menor. Mientras más grande sea la masa, más le cuesta al resorte moverla y más se demora recorrerlo. Pero recorrer esta distancia grande o oscilar en esta distancia pequeñita, lo va a hacer exactamente al mismo ritmo, porque aquí el estiramiento es grande, la fuerza es grande, la aceleración es grande, las velocidades promedio van a ser grandes. Recuerden, ustedes tendrían que recordar que la velocidad máxima es A por omega. Y entonces la velocidad máxima aquí es chiquita, omega es mismo para todos, pero la velocidad máxima aquí es grande porque este A es grande, mientras que la amplitud aquí es chiquita. Entonces el resorte compensa con una velocidad muy alta el hecho de que tiene que barrer una distancia grande. ¿Okay? Mientras que este va a poca velocidad y recorre una distancia pequeña. Los dos efectos se compensan y resulta que el periodo para esto es tac, 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 tac. Aquí va despacio, porque en el mismo ritmo, tac, tac, tiene que describir este movimiento y este. Tac, 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 tac. Ok. Bueno, eso es consecuencia de que la ecuación que describe al resorte es lineal. Es esto que está aquí. Es x a la 1. Por supuesto que nadie le pone el x a la 1. Quería hacer énfasis. ¿Okay? Esta ecuación, en cambio, tiene un seno. De modo que mi péndulo realizando oscilaciones, el periodo va a depender del tamaño de la oscilación. Y esta ecuación es difícil, créanme que es difícil. ¿Okay? Y entonces, como es difícil, ¿qué hace un físico cuando tiene una ecuación difícil? La convierte en una ecuación simple. Dice, ¿qué puedo hacer yo para simplificar esta ecuación? Y lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Aquí yo tengo... Voy a escribir de nuevo mi ecuación. De todos puntos es igual a menos G entre L seno de teta. Ok. Miren, la función seno es así.
La función seno es así. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Esta es mi función seno. Esto es 0. Esto es pi. Esto es 2pi. A partir de aquí se repite. Este punto 2pi es igualito a este punto. Mi función está arrancando de aquí. Está arrancando de aquí. Ok. Miren, si yo miro únicamente que esta parte, señalarlo con amarillo. Si yo miro únicamente que esta parte, y la vamos a mirar. Y la vamos a seguir mirando. Si yo miro únicamente hacia esta parte que está aquí es indistinguible de una recta. Esto que está aquí es indistinguible, que era un negro, de una recta. Este pedacito únicamente. Y cada pedacito, esto que está aquí es indistinguible de esta recta y este de esta recta. ¿Okay? Entonces vean, localmente, para ángulos pequeños, vean, aquí está pi. Este ángulo es pequeño. ¿Qué significa pequeño? Pequeño comparado con pi. Un ángulo pequeño, ustedes no pueden decir que un ángulo es grande o pequeño sin dar una referencia. Ustedes no pueden decir que una cosa es grande o pequeña sin una referencia. Ustedes no pueden decir que una cosa es alta o baja o larga o ese lapso de ese tiempo es muy pequeño comparado con qué. Las distancias, cualquier cosa, las masas, esa masa es muy pequeña comparada con qué. Siempre hay que establecer una comparación. Yo quiero ángulos pequeños. Si yo me restringo a ángulos pequeños, vean que esta recta, ¿a qué se parece? Esta recta se parece a mi función el eje Y es el eje seno de teta. Si eso es una recta, eso es igual a teta. ¿Cómo es una recta regularmente? Esto es el eje Y, esto es X, y ustedes tienen una recta aquí, así a 45 grados. Esta es la recta Y igual a X, ¿no? Bueno, si ustedes tienen este ángulo, este es el seno, la función seno. El eje Y es la función seno. Y resulta que es igual a la variable, porque es una línea recta, lo que le queda es que seno de teta es igual a teta. Vean bien lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que para ángulos pequeños, el valor del ángulo y el valor del seno del ángulo son iguales. Entonces vamos a hacer un experimento. Vamos a volver esto a su tamaño original. Y lo que estoy afirmando es algo muy importante y de grandes consecuencias, y los matemáticos saben eso desde hace mucho tiempo. Para ángulos pequeños, comparados con pi, para dar una referencia, también con 2pi, pero bueno, un factor 2 no altera. El seno del ángulo se parece muy aproximadamente igual al ángulo. Y por tanto, hace una línea recta a 45 grados. Una línea bisectriz a 45 grados. Recuerden, Y igual a X es una recta a 45 grados. Porque cuando Y vale 2 y X vale 2 también, de modo que eso hace 2 aquí, y eso hace un cuadradito 2. Si yo uno los puntos, esto está a 45 grados porque es un cuadrado igualito para el seno. Entonces yo quiero ver si esto es verdad. Okay. Bueno, agarren su teléfono celular. No consigo el mío.
Bueno, no consigo el mío, no sé dónde está. Agarre su teléfono celular, muchachos. Abran la opción calculadora modo científico y búsquense un ángulo θ pequeño. Yo se lo voy a dar. Como yo digo pequeño respecto de pi, bueno, que sea la décima parte, pi entre 10. Este ángulo. ¿Quién calcula el seno de este ángulo? Mosca que esté en radianes. ¿Ok? Seno de pi entre 10. Y aquí vamos a poner aquí el seno. Y aquí teta. Y vamos a ver si se parece. ¿Cuánto es el seno de pi entre 10? ¿Quién lo calcula? 0.31. 0,30. No, es 30 y viene un 9, ¿no? Sí, viene un 9. Sí. Ok, ok. En cambio, ¿cuánto vale pi entre 10? Pi entre 10 yo lo sé sacar, porque pi vale 3,141. Pi entre 10, le ruedo la coma. Ok, 0,31. Entonces, el ángulo vale 0,31 y el seno vale 0,39. Pero vean que este 9 es casi 10. ¿Ok? Si este 9 yo le sumo una milésima, se transforma en 0,31. Vamos a otro. Calcúlame el seno de pi entre 20. Lo hice 2 veces más chiquito. Lo reduje a la mitad. ¿Cuánto da? 0.15. 0,15. Ok. Y yo quiero dividir 0,31 entre 2. 0,31 entre 2 es 0,15 y sobra aquí sería el 55. Calcúlenme uno más. Vamos a calcular uno más. Seno de pi entre 100. Ahora sí vamos a buscar un ángulo bien chiquitico. ¿Cuánto da ese seno? A ver. 0.031. No, dame más decimales. 0.03141. 31, 41. Sí, señor. Ok, y vean 3,14, es decir, pi entre 100. Le ruedo la coma y me queda, la rodé mal. 0.0314. El error está en la quinta cifra decimal. 0.3141. Aquí el error viene aquí. Está claro, mientras más chiquito es el ángulo, el seno y el valor del ángulo se confunden. Se van siendo cada vez más iguales. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro mi ecuación? Ahora voy a pasar. Si yo tengo mi ecuación, aceleración angular igual a menos g entre L por seno de teta, y yo me restringo a teta pequeños. Sobre que pequeños significan bastante más chiquitos que pi. Pi sobre 10 ya vale, pi sobre 100, pi sobre 20. ¿Okay? Entonces mi ecuación, yo sé que yo puedo reemplazar esto que está aquí por teta, y mi ecuación me va a quedar teta 2 puntos es igual a menos g entre L por teta. Y ahora vean esta ecuación y vean esta ecuación.
más allá de diferencia notacional, es exactamente la misma ecuación. Sí, yo sé que aquí hay una teta y aquí hay una X y aquí hay una G y L y aquí hay K y M, pero eso no es lo importante es la estructura misma de la ecuación. Esta ecuación y esta ecuación son idénticas. A Feynman, un premio Nobel norteamericano muy inteligente, que murió en el año 87, o 88 tal vez, no recuerdo, ganó el premio Nobel como en el año 64, era todo un personaje. Busquen en los podcasts de Astronomía al Aire o en el blog de Astronomía al Aire, Feynman, La pasión por descubrir. Hay una reseña de Feynman que escribí. Él decía una frase que pudiera interpretarlo uno como una tontería, salvo que uno sabe que Feynman no decía tonterías. Las mismas ecuaciones tienen las mismas soluciones. Lo que estaba diciendo es que el contexto no tiene nada que ver con las matemáticas, que ecuaciones matemáticas derivadas en circunstancias físicas distintas, su solución va a ser siempre la misma. Y así yo esté en un campo de la realidad totalmente distinto de para lo cual se concibió la teoría. Si yo llego a una ecuación similar, va a tener una solución similar. Estas dos ecuaciones, una para un péndulo y una para una masa, tienen la misma solución. ¿Sí? Yo puedo, viendo esto, yo puedo, sí, así como nosotros escribimos que x es igual a A por coseno de raíz de k sobre m t más phi 0. Y esta era mi solución general, y esto que está aquí tenía el significado de una frecuencia angular, y eso era 2pi entre el periodo. Entonces yo puedo traducir tal cual, sin mirar para los lados. Ok, si aquí dice teta y aquí dice, aquí nos podemos olvidar momentáneamente de esta, porque esta es mi ecuación. Esta es mi ecuación y esta es mi ecuación. Esta es mi solución y yo quiero construir mi solución. Bueno, la construyo. Aquí dice X, entonces yo voy a poner aquí teta. Aquí dice un signo igual, aquí pongo un signo igual. Aquí dice una amplitud, yo voy a poner una amplitud. Como aquí esta amplitud es el máximo valor de X al que llega mi resorte, yo voy a poner el máximo valor del ángulo al que llega mi péndulo. Ahora viene la función coseno. ¿De quién? De raíz de k sobre m. Yo veo quién es k y m aquí, busco quién, que aquí es g y l, y aquí va a venir la raíz de g entre l por t, más una fase inicial, Y yo sé que raíz de k sobre m cumple el papel de la frecuencia angular. Entonces yo sé que la frecuencia angular de mi péndulo es la raíz de g sobre l. Y como yo sé, y eso no depende de que sea un péndulo o que sea lo que sea, si yo tengo la frecuencia angular, yo tengo el período. Y como yo tengo el período, yo sé que el período es 2pi entre la frecuencia. Y por tanto me va a quedar 2pi sobre raíz de g sobre l, es decir, por raíz de l sobre g. Y entonces aquí está el periodo de mi péndulo. 2pi raíz de l sobre g. Entonces fíjense, recuerden que al comiencito de la clase, a que se lo consigo, esta es la primera, perdí la discusión porque la borré. Perdí la discusión. Le iba a decir que nosotros al comienzo de la clase habíamos visto que el argumento dimensional me decía que el periodo tenía
que tener unidades de segundo y que la única combinación de L y G que tenía unidades de segundo era la raíz de esto. Vean, ahora lo estamos deduciendo. Esto es obviamente una estrategia mucho más complicada, pero mucho más exacta. Dimensionalmente nosotros llegamos a esto, pero yo dije, puede haber un factor aquí adimensional. Aquí está el factor adimensional, es 2pi. Esto es, ya esto no dice más nada, sin embargo dice algo, ok, ojo, no se malinterprete, es bonito, es poderoso, es un resultado bonito haber llegado que el periodo de un péndulo depende de la raíz cuadrada de la longitud. Ese es un resultado bonito. ¿Okay? Tanto que dependa del inverso de la gravedad, no tanto, porque yo no puedo cambiar la gravedad. Yo sí puedo cambiar la longitud del péndulo. Yo no puedo cambiar de gravedad. Claro, ahora puedo ir a la luna. Okay, yo puedo mandar un péndulo a Marte, pero ¿para qué? Eh, mm, pero si yo quiero construirme un péndulo, no, ese péndulo está oscilando, un reloj de péndulo, está oscilando muy rápido. ¿Qué hago? Lo acorto. ¿Cuánto lo voy a cortar? Si yo quiero que el periodo sea tanto por la raíz cuadrada de la longitud. Es un dato importante, es un conocimiento que uno tiene del fenómeno físico péndulo. Pero si lo quiero preciso, es 2pi por la raíz de L sobre G. ¿Okay? Este es el periodo de un péndulo. Y vean que viene de la ecuación de movimiento. No podía ser de otra manera. Bien. Y ahora yo quiero, déjame ver un momentico la hora. Esta vez a las y 45 me salgo de la clase, muchachos. Son las 5:12. Miren, como ahorita voy a hablar de energía, vamos a tomarnos un ratico para descansar. ¿Sí? Y venimos, estiramos, vemos WhatsApp y nos vemos en 3 minutos aquí para rematar. Y a las y 45 me dicen para terminar, ¿ok? Listo, profe. Listo, dejo de compartir pantalla para mirarnos. Ok, ¿estamos claros? Hey, Valeria, los demás, muchachos. Sí, sí, señor. Sí, profe. Ok, chévere, chévere. Dale pues, ya nos vemos.
Muchachos, Hola, profe. Sí, profe. ¿listos para la batalla? Vamos pues. Ok. Comparto pantalla. Y le damos. Ok. Fíjense, resumiendo un poquito. Resumiendo un poquito. Cuando yo tengo bueno, ni siquiera lo voy a dibujar, ya sabemos las convenciones. Mi ecuación de movimiento, teta 2 puntos, igual a menos. Ya puedo escribir omega cuadrado teta, donde omega cuadrado es, para un péndulo, raíz de g entre L. Okay. Esta ecuación es la aproximación, esto vale cuando teta es pequeño. Teta pequeño. Y teta pequeño significa que mi amplitud de oscilación no es así. Porque tengo un ángulo grande. ¿Grande comparado con qué? Con pi. Sí, esta es como la tercera parte de pi. Si llega hasta aquí, hasta 90, es la mitad de pi. Eso no es pequeño. Pequeño es que sea la décima parte, la centésima parte, la milésima parte. ¿Ok? Entonces pequeño significa que teta, que esta ecuación es cierta, esto es cierto únicamente que cuando en lugar del seno ustedes pueden poner teta, y eso vale únicamente cuando teta es mucho menor que pi. Fíjense, en el fondo esto viene para que tengan otra perspectiva de por qué. Toda función se puede aproximar como una serie de potencias. ¿Okay? Por ejemplo, un polinomio ya es una serie de potencias. Si ustedes escriben y igual a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d, esto que está aquí, esto es una función de x cualquiera, es esta función. Aquí está la potencia a la 0, la primera potencia, la segunda potencia, la potencia de orden 3, la cúbica. Entonces un polinomio es su propia serie de potencias. En cambio una función como el seno, le voy a decir cómo se aproxima el seno. El seno es una función que el término dominante, bueno, se lo voy a decir primero de manera un poquito más general. Toda función f se puede aproximar como el valor que tiene la función en el origen. Al menos aproximarlo desde el origen. Desde el origen significa que la función para valores de x que estén cercanos al origen es la función en el origen, ¿okay?, más la derivada de la función evaluada en el origen multiplicado por x, más la segunda derivada de la función evaluada en el origen multiplicado por x al cuadrado. Puedo seguir 1 entre 3 factorial, es decir, entre 3 por 2 multiplicado por la tercera derivada en el origen por x al cubo, etc. Ya saben que el término n tiene 1 entre n factorial, n derivadas evaluadas en el origen por x a la n. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren aplicar esto para el seno, la función seno, vamos a hacerlo con teta, es igual al seno de teta, la función evalúa en el origen. Eso me queda seno de 0. Y el seno de 0 es 0. Chévere. Ahora viene. La derivada de la función evalúa en el origen. La derivada de la función es la derivada del seno. Y la derivada del seno es el coseno.
y el coseno evaluado en 0, en el origen, es 1. Entonces me queda 1 por x. Pues no lo llamé x, lo llamé teta. Ok, más 1/2. La segunda derivada. Ok, la segunda derivada es la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. La segunda derivada es el coseno. ¿Cómo que dije? Perdón, el menos seno. Antico, para anotarlas aquí de manera sistemática. La función es el seno de teta. La primera derivada es el coseno de teta. La segunda derivada es el menos seno de teta. La tercera derivada es el menos coseno de teta, porque es la derivada del menos seno. Ok, entonces vean bien. La función evaluada en el origen es este término. La función evaluada en el origen es el seno evaluado en el origen. Seno de 0, 0 es este 0 que está aquí. Luego, la derivada de la función multiplicado por la variable. La derivada de la función es f'. La evalúo en el origen y me queda coseno de 0. Coseno de 0 vale 1 multiplicado por teta. Por supuesto que este 1 hay que quitarlo de aquí porque no se escribe. Y este 0 ya lo quito de ahí. Ok. Después, el tercer término es 1/2 de. La segunda derivada es el menos seno. Evaluado en el origen, queda seno menos seno en el origen vale 0, porque el seno de 0 vale 0, entonces este término desaparece. Después viene 1 entre 3 factorial, 3 por 2. Por la tercera derivada. La tercera derivada es el menos coseno. Evaluado en el origen es menos 1. Entonces viene un signo menos teta al cubo. Quiere decir que ustedes pueden aproximar. Fíjense, en la parte anterior de la clase, nosotros estábamos aproximando el seno de teta al ángulo, pero una mejor aproximación es si le suman la sexta parte de teta al cubo. Y mejor aproximación es, yo puedo decirle cuáles términos vienen. Van a venir primero potencias impares. Vean, aquí está el ángulo a la 1. Aquí el ángulo a la 3. El siguiente que viene es más 1 entre 5 factorial por teta a la 5. Por supuesto que este unito de aquí lo podemos borrar. Mientras más elementos incorporen, el siguiente que viene es negativo y va a ser 1 entre 7 factorial por teta a la 7. Bueno, ya esto es ridículo considerar estos términos. ¿Por qué? Porque uno puede cortar la serie. Porque fíjense, un número pequeño, cuando ustedes lo elevan a una potencia, se hace más pequeño todavía. Por ejemplo, ustedes buscan un número como 1. Lo elevan al cuadrado y da 1. Lo elevan al cubo y da 1. Lo elevan a la potencia 47 y da 1. 1 marca la frontera de los números que crecen cuando lo elevan a potencias sucesivas de los que decrecen. Un número pequeño respecto de 1, por ejemplo un décimo, si ustedes lo elevan al cuadrado, se transforma en un centésimo. ¿Ves? Mucho más chiquito. Y si un centésimo lo elevan al cuadrado, se transforma en un 10 milésimo. En cambio, 10 lo elevan al cuadrado y se transforma en 100. 100 lo elevan al cuadrado y se transforma en 10.000. Entonces, los números chiquitos,
Cuando uno no tiene una chiquito respecto de qué, es chiquito respecto de 1. Los números chiquitos decrecen. Aquí este ángulo es pequeño, eso lo que significa es que cada término de esto va siendo mucho más chiquito que el anterior. Que en muy buena aproximación esto es demasiado chiquito y tú lo vuelas. Y esto también lo vuelas. Y esto también lo vuelas. Y te quedas con esta aproximación, que fue la que utilizamos nosotros con la calculadora. Y en esa aproximación, la ecuación del péndulo se transforma en un movimiento armónico simple. ¿Está claro? ¿Está claro? Igual, el coseno de un ángulo, ustedes lo pueden aproximar. El primer término para valores de teta pequeño respecto de pi, es 1. Porque el coseno es una función así. Si ustedes miran este poquitico solamente y amplían esto es prácticamente así, la función 1. Claro, la función 1 de verdad verde es así siempre. Esta cae. Bueno, pero cae cuando ya están fuera del ámbito de validez de mi aproximación. ¿Okay? Y si quieren esto, el término que cae es esto, 1/2 de teta al cuadrado. Y vean, es como una pequeña parábola. Por eso esto hace así, como una pequeña parábola hacia abajo. ¿Sí? Y el término coseno no tiene sino potencias pares. Vean, el ángulo al cero, el ángulo al cuadrado. El siguiente término, les aseguro que yo sé cuál es 1 entre 4 factorial por teta a la 4. Y luego teta a la 6. Bueno, para tetas pequeños, todos estos valores ustedes se los vuelan. Y su buena aproximación es que el coseno vale 1. En la misma aproximación en la que el seno de teta vale 0, el coseno de teta vale 1. Y vean que la identidad trigonométrica, que no depende del tamaño del ángulo, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, esa identidad trigonométrica se sigue valiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el ángulo es pequeño, vale teta, el seno de teta vale teta. Pero teta al cuadrado es muy pequeño, entonces esta teta al cuadrado es despreciable. Tú te estás quedando con términos lineales. Más 1 al cuadrado, eso es igual a 1. 1 al cuadrado es igual a 1. Ok. Finalmente, únicamente que cuando yo estoy en esta aproximación, en este régimen, que es lo que llaman pequeñas oscilaciones, únicamente en este régimen, esta es la ecuación de movimiento. Y si esa es la ecuación de movimiento, esta es la solución. Si esta es la ecuación de movimiento, mi solución es teta igual a teta máximo por el coseno de omega t más phi 0. ¿Quién es omega? La raíz cuadrada de G sobre L. Y entonces yo sé todo. Phi 0 y teta máximo están relacionados con las condiciones iniciales. Por supuesto, el teta máximo no puede ser grande. Ese es el ángulo máximo. No puede ser igual a 52 grados. 52 grados es este ángulo respecto a la vertical, qué sé yo. Esto es 45, 52 grados como esto. Ese es un ángulo muy grande. Estas no son oscilaciones pequeñas. Ahí no se aplica esto. Ahí el periodo depende de la amplitud. Únicamente el periodo no depende de la amplitud cuando estoy en oscilaciones pequeñas. Y oscilaciones pequeñas es que el ángulo de oscilación sea pequeño comparado con pi, la décima parte, ¿ok? Y entonces esta ecuación me permite saber dónde está mi partícula y con qué velocidad. ¿Con qué velocidad? Deriven esta ecuación, teta punto. Vale, esta es mi velocidad. Vale, teta máximo por menos omega seno.
Si a mí me dan teta máximo y teta cero, esta es mi velocidad. Deriven el coseno. Menos seno por la derivada interna. Si ustedes quieren calcular de verdad la velocidad, acá la velocidad angular, ¿cuánto vale la velocidad lineal? Ustedes mismos lo dijeron hace rato. L por teta punto. All right. Bien. Fíjense bien. Yo quiero emplear ahora. Yo he despreciado aquí el roce. No hay roce, no hay rozamiento. Como no hay rozamiento, la energía no se disipa. Como no se disipa, se conserva. Y como se conserva, yo puedo escribir una expresión para la conservación de la energía. Esa expresión es la siguiente, fíjense bien. Aquí está mi partícula. Ok, fíjense bien. Cuando mi partícula está aquí, en el punto más bajo, yo voy a elegir este punto como el punto de la energía potencial igual a cero. La energía potencial uno siempre puede definir salvo una constante. Si yo digo que la energía potencial de este lápiz, de este bolígrafo, es mgh, donde h es la altura medida con respecto a qué? Aquí, a la computadora, al piso de abajo, al sótano, al centro de la Tierra, a China, al que yo quiera. Okay. El nivel de energía potencial uno lo fija igualito que cuando tú dices, yo quiero saber qué altura es esta. Bueno, me tienes que decir respecto a qué nivel. ¿Dónde pones tú el cero? En el techo, en el piso de abajo. Siempre hay un elemento indefinido ahí. Entonces, fíjense bien. La energía cinética, la energía cinética, la voy a llamar, ¿qué cantidad de letras T? La voy a llamar K. K grande. Esto no es la constante K de resorte, aquí no hay resorte para nada. Esto es energía cinética más energía potencial. Okay. Y la energía cinética, voy a escribir así, cinética más potencial es la energía. Luego quito esto de aquí. Esta es la ley de conservación de la energía. Ok, la energía cinética se escribe así. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora la velocidad al cuadrado, bueno, vamos a hacerlo por parte. Más mg por la altura. Lo voy a ir decodificando poquito a poco, pero esto les suena a ustedes. Energía cinética es 1/2 de mv cuadrado. Energía potencial es mg por la altura. Porque fíjense, este es un fenómeno gravitacional. La energía potencial no es porque el resorte esté más estirado o más comprimido, es porque la partícula está más alta o más baja. Y aquí, en el sitio este donde está en este momento, aquí, está más alta que aquí. Entonces yo voy a decir que cuando está más bajo, es aquí. Por tanto, ir decodificando esto significa que la energía cinética vale 1/2 de m. ¿Cuánto vale la velocidad al cuadrado? Mírenla aquí. Miren aquí, la velocidad al cuadrado vale esto al cuadrado y esto al cuadrado. 1/2 de L cuadrado por teta punto al cuadrado. Lista la energía cinética. Más energía potencial. La energía potencial vale mg. Ahora la altura. Vean, si ella sale de aquí, y igual a 0, y en un punto cualquiera de la trayectoria, este no tiene por qué ser el final. Ella puede venir abriéndose más acá, ¿ok?
Entonces, lo que subió es esto. Esto es la altura que subió. Y eso como lo expreso en términos de mis datos. Vean, si ella estuviera aquí, su longitud es L. Esta longitud es L. En cambio, esta longitud aquí es más chiquita que L. ¿Por qué? Porque es la proyección de esto con este ángulo. Entonces, mg L menos L coseno. Porque esta distancia de aquí, aquí, es mg coseno. Admitir. Y esto es igual a la energía total. ¿Ok? Entonces, mi ley, ustedes pueden verificar, aquí pueden sacar factor común L y ponerlo más bonito, así. 1/2 de m L cuadrado por la velocidad angular al cuadrado más m g L por 1 menos. Ok, voy a aproximar el coseno. Y fíjense, aproximar el coseno, ¿qué significa? Yo lo escribí aquí. Lo borré. Este término que tachoné. Esto que tachoné es que el coseno es aproximadamente igual a 1 menos 1/2 de teta al cuadrado. Y me quedo con esta aproximación. Y vean lo que va a resultar si me quedo con esa aproximación. Que 1 menos coseno, y el coseno lo voy a escribir como 1 más teta cuadrado entre 2. Y eso es igual a E. Por supuesto, 1 se me mata con 1 y me queda 1/2 de m L cuadrado teta punto al cuadrado más. Este término es mg L entre 2 por teta cuadrado. Y eso es igual a E. Esta es la ley de conservación de la energía. Si ustedes derivan esta ecuación, respecto del tiempo, ¿qué van a obtener? Esto. Van a obtener eso. Okay. Vean. Deriven esto, hagan como ejercicio eso. Deriven esta expresión respecto del tiempo. Y van a obtener, va a aparecer teta punto aquí, en este término, y aquí. Va a aparecer teta 2 puntos aquí. Aquí no, porque están derivando una sola vez. El lado derecho va a ser 0, porque es la derivada de una constante. Y entonces, igualito que si uno deriva 1/2 de m x punto al cuadrado más 1/2 de k x al cuadrado es igual a e, y yo lo derivo matemáticamente, voy a obtener que m por x 2 puntos es igual a menos k por x. Sí, la ecuación de movimiento. Si yo integro la ecuación de movimiento, llego a la ley de conservación de la energía. Si yo derivo la ley de conservación de la energía, llego a la ecuación de movimiento. Si yo derivo esta ecuación, mire, ya entraron en otro lado. Si yo derivo esta ecuación, yo voy a llegar a la ecuación de movimiento. Teta 2 puntos es igual a menos g entre L por teta, en la aproximación de pequeñas oscilaciones. Si yo integro esto, llego a la ley de conservación de la energía. Si yo derivo la ley de conservación de la energía, llego a la ecuación de movimiento. Mi ecuación de la energía es así porque estoy aproximando a pequeñas oscilaciones. Si no, aquí iría un coseno. Si no, ser exacta es así. Listo, muchachos, hay que irse. Dejo de compartir pantalla. Y aquí estamos. Y nos vemos en la próxima clase. ¿Correcto? Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Descansen.
Se cuidan, hasta luego.